yoga era genial y tenía un buen camino espiritual, pero un problema que noté era que hay muchas creencias detrás de las prácticas que yo necesitaba entender. La práctica del yoga se ha vuelto muy popular en los últimos años. Muchos cuando piensan en el yoga lo asocian con posturas de ejercicio y meditación. Pero, ¿qué es en verdad el yoga? ¿Son solo ejercicios corporales o también religiosos? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Por qué es tan popular el día de hoy? ¿Es correcto que un católico practique esto? Busquemos la verdad sobre el yoga. El yoga es un conjunto de disciplinas físico-mentales originales de la India destinadas a conseguir la perfección espiritual y la unión con lo absoluto. La palabra yoga viene del lenguaje de la India sánscrito yu, que se traduce a la palabra unión. El yoga es una unión entre el hombre y un poder más alto, una deidad o un ser divino. Busca traer armonía espiritual entre la mente y el cuerpo, el hombre y la naturaleza. Se busca esta unión para alcanzar la iluminación espiritual, para ser liberado de todo sufrimiento de acuerdo a la creencia del yoga. De acuerdo con la página del gobierno de la India de Relaciones Exteriores, el yoga es una práctica espiritual. Se cree que el yoga ya existía 2700 años antes de Cristo. Arqueólogos han encontrado sellos que muestran figuras haciendo posturas de yoga. Estas piezas arqueológicas fueron encontradas en el valle Indus-Saraswati. De acuerdo a la mitología hindú, el dios Shiva apareció en las Himalayas. Se sentó en las montañas por mucho tiempo y la gente acudió a él y esperaban un milagro, pero no hizo nada. Al último, solo 7 personas quedaron. El milagro era que no hizo nada, solo se quedó sentado. Él les enseñó el yoga a estos 7 sabios que expandieron sus enseñanzas por todo el mundo. El indiólogo George Feuerstein divide la historia del yoga en 4 partes: yoga védic, yoga preclásico, yoga clásico y yoga postclásico. La primera etapa del yoga es demostrada en los textos del Rig Veda, uno de los textos más antiguos de la India. Rig Veda del sánscrito se traduce a alabanza a un poder más alto. Estos escritos son la fuente del hinduismo, y en estos escritos también se encuentran fórmulas e himnos de sacrificios usados por sacerdotes, así también como hechizos y ritos mágicos. Esta segunda etapa se extiende hasta el segundo siglo después de Cristo. Los escritos del Arayankas explican ritos para personas en seclusión. En esta etapa, el yoga va tomando más forma en los textos Upanishads. Estos textos gnósticos contienen enseñanzas secretas acerca de la unidad de todas las cosas. Los textos de Ramayana y Mahabharata muestran técnicas de meditación profunda para trascender la mente. En esta etapa resalta mucho el sabio Patanjali. Muchos lo consideran el padre del yoga por recopilar las enseñanzas del yoga hasta entonces, pero algunos no están de acuerdo con atribuirle todos los escritos relacionados con él. Aunque sus escritos son conocidos por los historiadores de yoga, no hay mucha información histórica sobre este personaje
y algunos lo consideran como un ser divino. Sus enseñanzas contienen posturas y ejercicios de meditación y concentración. En esta etapa del yoga, los yogis, personas que practican yoga, empiezan no solo a concentrarse en lo espiritual, sino también en la salud corporal. Buscan rejuvenecer el cuerpo y prolongar la vida. El yoga moderno se puede trazar al año de 1893 en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. En este año se llevó el primer parlamento de las religiones del mundo. Swami Vivekananda fue un maestro de yoga, fue el diplomático más popular al exponer las prácticas del yoga en el parlamento. Esto ayudó a esparcir el yoga en Occidente y obtener estudiantes. Otros maestros populares del siglo XX fueron Yogendra Mastamani en 1919 en Nueva York y Paramahansa Yogananda en 1920 en Boston. En 1934, el periodista Paul Brenton publicó Una búsqueda en la India secreta, donde introdujo a Estados Unidos al famoso maestro Ramana Maharshi. La influencia del yoga también creció en Hollywood, California, cuando el maestro Indra Devi abrió su estudio en 1947 y enseñó a estrellas como Gloria Swanson, Jennifer Jones y Robert Ryan. Pero la explosión más grande en el yoga moderno ocurre en 1961, cuando el maestro Maharishi Mahesh fue asociado con los Beatles. El 24 de agosto de 1967, algunos de los integrantes del conjunto musical escucharon una plática de Mahesh en Londres. Quedaron tan fascinados con su filosofía que decidieron ir a la India en febrero de 1968. Ahí tomaron parte en cursos de meditación impartidos por Mahesh. Después de un corto tiempo, los Beatles quedaron desilusionados porque Mahesh había sido acusado por querer abusar de algunas mujeres. Aún así, los Beatles adoptaron la filosofía del yoga y fueron ese impulso para que el yoga explotara de una forma increíble en Occidente. Los miembros promovieron esta filosofía por todo el mundo. En estos años, el yoga fue asociado con la influencia de la nueva era. La nueva era es un movimiento que se extendió a través de comunidades religiosas, ocultistas y metafísicas. Los orígenes de la nueva era se trazan a finales del siglo XIX. Elena Petrovna Blavatsky fue la cofundadora de la Sociedad Teosófica y anunció la llegada de una nueva era. Según ellos, los teósofos que adoptan prácticas budistas y brahmánicas como la reencarnación deben ayudar a la raza humana para recibir a unos seres espirituales que ayudarían a la humanidad. Elena atrajo a practicantes de espiritualismo y astrología para la llegada de una nueva era de Acuario. En 1970, David Spangler desarrolló la idea fundamental de la nueva era. Él creía que nuevas ondas de energía espiritual estaban cambiando astrológicamente el planeta. Anunciaba un nuevo ciclo. Atrajo a muchos líderes de organizaciones ocultistas y metafísicas. Las prácticas ocultas tradicionales como la lectura del tarot, la astrología, el yoga y técnicas de meditación se integraron al movimiento como herramientas para ayudar a la transformación personal. En los años de los 70s y los 80s, el gurú Bhagavan Rajneesh se volvió muy popular. Él mezclaba auténticas prácticas de yoga con sus experiencias personales. Sus seguidores siempre estaban envueltos en controversias por sus orgías y sus perversidades sexuales. Estos maestros de yoga mantuvieron estas prácticas populares a fin del siglo XX y fueron instrumentales en hacer llegar el yoga hasta los tiempos contemporáneos.
En el 2016, Ipsos realizó una encuesta en Estados Unidos donde demuestra que en el 2008, 15.8 millones de personas practicaban el yoga. En el 2012, este número subió a 20.4 millones. Y en el 2016, alrededor de 36.7 millones de personas practicaban yoga. Es un incremento muy grande de casi el 50% del 2012 al 2016. El 72% de los practicantes de yoga son mujeres y el 28% son hombres. Las edades de los practicantes son las siguientes. De 18 a 29 años son el 19%. De 30 a 39 años son el 23%. De 40 a 49 años son el 20%. De 50 a 59 años son el 17%. Y de 60 años en adelante son el 21%. En la encuesta también se preguntó a las personas la razón por la cual practicaban el yoga. Estas fueron las razones. Es bueno para ellos físicamente. Les ayuda en su flexibilidad. Es relajante. Ayuda con la meditación. Es una práctica espiritual. Y ayuda con otros deportes. Uno también se puede preguntar por qué es tan popular el día de hoy. El yoga es un mercado que está dejando mucho dinero. La BBC reporta que en el 2017, 16 billones de dólares se gastaron solamente en Estados Unidos en clases, accesorios y ropa de yoga. Marcas de ropa como Lululemon, Jade Yoga, Manduka, Gayam y Hugger Mugger son de las más populares. Lululemon te cobra alrededor de $100 por unos leggings que son muy comunes para practicar yoga. Hugger Mugger cobra alrededor de $100 por una colchoneta de yoga. Una sola clase puede costar entre $5 y $20 por sesión. Una suscripción de yoga al mes en un estudio puede costar alrededor de $100 y $200. Debido a que esta práctica puede ser un gran negocio, la publicidad que se le da es muy notable en los últimos años. En la era de las redes sociales, los maestros de yoga es donde más se promueven y se comunican con sus estudiantes actuales. También ahí buscan nuevos prospectos. El 89% usa Facebook, el 50% Instagram, el 48% Twitter o X y el 31% usa YouTube. A donde quiera que vayas serás expuesto al yoga, ya sea por alguien que conoces o lo practica o a través de las redes sociales. Llegamos a la gran pregunta. ¿Es permitido que un católico practique yoga? Cristianos que practican el yoga se defienden argumentando que practican el yoga solo como un ejercicio corporal. Como decía el Dr. Ishwar Basavaradi, director del Instituto Nacional de Yoga Morarji Desai, el yoga es esencialmente una disciplina espiritual. He ahí el problema. Un cristiano no puede practicar ejercicios espirituales al cual no son para dar culto al único Dios verdadero. Rendir culto a otros dioses es una gran ofensa en contra del primer mandamiento. Hay dos elementos muy importantes en el yoga que demuestran el culto a dioses paganos. Las asanas son las posturas en el yoga que las personas toman para hacer ejercicios, pero estas posturas tienen un significado oculto en la raíz de sus tradiciones de yoga. La organización indoamericana dice lo siguiente: si nosotros también queremos convertirnos en grandes yogis, debemos aprender a seguir sus pasos, dioses hindús.
aprovechando su estado de ánimo de devoción. Afortunadamente, hay varias formas de hacerlo, incluida la práctica de posturas yógicas que los honra. Las posturas de yoga rinden homenaje a dioses hindús que las inspiraron. Por ejemplo, la postura Hanumanasana es inspirada por el dios Mono, que hizo un gran salto y ayuda a la fuerza espiritual. La postura Natarajasana es la posición del señor de la danza. Uno se conecta con la energía y el balance del dios Shiva, que crea y destruye el universo. La postura Virabhadrasana honra al dios Virabhadra, que es un poderoso guerrero que vengó la muerte de la esposa del dios Shiva. La postura Sakandasana rinde homenaje al dios de la guerra. La postura Ardha Matsyendrasana rinde homenaje al dios de los peces. Así, cada una de estas posturas rinde homenaje a un dios hindú. Otro aspecto que debemos de analizar son las mantras. Las mantras son cantos que se hacen durante los ejercicios de yoga para relajarse, pero en sus orígenes son para acceder a su verdadera naturaleza y un poder superior. Abren una puerta a la creación. Estas mantras también son un homenaje a los dioses hindús en sus orígenes. Son sílabas sagradas que traen al individuo más cerca de lo divino. Pero cuando se habla de lo divino, no se habla en contexto cristiano, sino de una deidad hindú. En pocas palabras, las mantras son oraciones hacia los dioses hindús. Aquí hay unas mantras comunes. Om Namah Shivaya significa me inclino ante Shiva. Aum significa que el dios Shiva puede crear otra existencia. Madurga invoca a la diosa femenina Durga. Hare Krishna invoca al dios Krishna. Om Haim Herem Shrem invoca a tres dioses: Saraswati, diosa de la elocuencia y las artes creativas; Lalita, dios de la unión erótica y el amor; y el dios Lakshmi, diosa de la belleza y la armonía. Las mantras y las asanas son liturgia, oraciones e invocaciones a dioses hindús. Aunque el practicante no crea en esto y lo haga solo por el ejercicio físico, la meditación o la relajación, está participando en un culto a otros dioses. Estas acciones van en contra del primer mandamiento de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas. Dentro de este mandamiento está la exclusividad de dar culto al único Dios verdadero. La palabra de Dios y el catecismo de la Iglesia Católica nos advierten de esto. En Deuteronomio 6, 13-14 dice: teme al Señor tu Dios, sírvelo y jura por su nombre. No vayas detrás de otros dioses, de los dioses de los pueblos que están alrededor de ustedes. La palabra de Dios también en Éxodo 23 nos dice: no tendrás otros dioses delante de mí. En Mateo 4:10 Jesús respondió: retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2084 dice: solo la primera llamada y la justa existencia de Dios consiste en que el hombre lo acoja y lo adore. El Catecismo también contiene estas palabras de San Justino en el numeral 2085: no habrá jamás otro Dios, Trifón, y no ha habido otro desde los siglos, sino que el que ha hecho y ha ordenado el universo. Nosotros no pensamos que nuestro Dios es distinto al vuestro. Es el mismo que sacó a vuestros padres de Egipto con su mano poderosa y su brazo extendido. Nosotros no ponemos nuestras esperanzas en otro que no existe, sino en el mismo que vosotros, el Dios de Abraham, de Isaac
y de Jacob. El catecismo también dice en el numeral 2110, el primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. En el numeral 2112 dice, el primer mandamiento condena el politeísmo, exige al hombre no creer en otros dioses, solo en el Dios verdadero, y no venerar otras divinidades que el único Dios. El yoga en su raíz es un culto a otros dioses, ya sea conscientemente o no. La persona que practica yoga está dando un homenaje a estos dioses hindús. En el 2003, la Iglesia Católica publicó el documento Jesucristo, portador del agua de la vida. Advierte cómo a principios del siglo XXI, tras la popularización de las prácticas de la nueva era, el ser humano busca saciar su sed espiritual y la nueva era busca saciar esta sed. En este documento, la Iglesia advierte de los peligros de la nueva era para el cristiano. Señala cómo la nueva era trata de poner a Dios como una prolongación del progreso del individuo, es decir, que pone a Dios como un obstáculo para el crecimiento del ser humano. Promueve una antipatía e indiferencia ante la fe cristiana. La nueva era busca atención centrada en los poderes o fuerzas espirituales ocultas en la naturaleza. No se diga también que busca las manifestaciones espirituales extraordinarias, pero que no provienen de Dios. El documento menciona cómo el yoga es una de las tradiciones que utiliza la nueva era para expandir su ideología. Una ideología alejada de Dios, centrada en el narcisismo espiritual que solo deja a las personas más solas e insatisfechas. La nueva era muestra una notable preferencia por las religiones orientales, porque las considera no contaminadas por el judeocristianismo. Aquí se ve cómo el yoga, siendo una práctica oriental, es acogido por el movimiento de la nueva era. Estos testimonios son de sacerdotes que han pastoreado personas afectadas por practicar yoga. El padre Rogelio Alcántara advierte que la práctica del yoga abre puertas espirituales porque invoca a otros dioses falsos que pueden ser demonios. La práctica del yoga invoca a estos demonios y los invita a su vida. El sacerdote exorcista Chad Ripperger conoció a 2 mujeres que fueron poseídas por demonios por practicar yoga. Y también ha conocido a personas que ya estaban poseídas y fueron poseídas por más demonios por practicar yoga. Él advierte que te debes de alejar del yoga completamente. El sacerdote exorcista Vincent Lampert advierte que el demonio siempre se quiere presentar como algo bueno, en este caso, hacer ejercicio, pero es una trampa para atrapar a la gente. Alex Frank, un joven estadounidense, estaba sumergido en el mundo del yoga hasta que descubrió los peligros espirituales y se convirtió al catolicismo. Él menciona cómo las posturas del yoga le cambiaban su estado de ánimo. La experiencia fue positiva primero, pero eso empezó a cambiar. Los maestros del yoga le enseñaron que no se puede separar las posturas del yoga de lo espiritual. Un ejemplo que él da del culto a estos dioses es la asana guerrero. La postura es para despertar al dios que habita en la espina dorsal. Angela Uchi es una joven que estuvo metida en el mundo del ocultismo y especialmente en el yoga. Ella explica cómo sufrió de ataques demoníacos haciendo estas prácticas de yoga. Sufrió mucho y fue atacada por el demonio mientras practicaba esto. Ella clarifica que practicar yoga invoca a demonios. Para gloria de Dios, ella dejó todo esto y se convirtió al cristianismo. El día de hoy se dedica a informar sobre los peligros del ocultismo y del yoga en redes sociales.
Si practicas yoga o tenías deseos de empezar a practicar yoga, la decisión es tuya.